Bienvenidos. Estamos de fiesta. Sí, creo que hay. No sé si todos sabían, pero este mes estamos cumpliendo 6 años. Hace cerca de, ¿qué fue? Pues sí, en el 2020. Creo que fue, para los que tienen Facebook, se pueden, yo ya no uso Facebook, pero para los que tienen se pueden meter en la página de la iglesia y pueden ir a las primeras publicaciones. Creo que fue el 15 de agosto, por ahí así, o 9 de agosto, no recuerdo, creo que fue 9, pero fue un día domingo. Nos reunimos en este lugar y éramos solamente unas 20 personas, creo yo. Entonces, bien que recuerdo que era mucho espacio, ahí lo van a ver en las fotos. Se entraba por un lugar y se salía por otro, te rociaban cuando llegaba porque nos bañaban con ese líquido que te ponían. Y hoy, después de 6 años, estamos celebrando cosas que han pasado dentro de su bondad y su misericordia del Señor. Así que, pues vamos a hablar acerca de algo este mes que es el ADN. Para los doctores sé que esto es ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que es el ADN del cuerpo. Pero es la forma en la que no todos somos iguales. Todos aquí tenemos un ADN diferente. Entonces, la iglesia tiene un ADN. Así que por eso vamos a hablar acerca de nosotros. Nosotros no hablamos de ácido desoxirribonucleico, sino hablamos acerca de nosotros, ADN. ¿Ok? Entonces, hoy, como lo escucharon la semana pasada, nosotros hemos dejado de ser un proyecto y pasamos a ser una iglesia. ¿Por qué un proyecto? Porque pues todo comenzó en la palabra de Dios, llevando a la iglesia hacia lo que era la iglesia primitiva, y nosotros hemos dejado de lado ya ese nombre de proyecto iglesia y ahora pasamos a ser iglesia vínculo. Ese era un nombre que ya teníamos desde hace tiempo, pero surge una pregunta y es, ¿de dónde surge este nombre? ¿De dónde es? ¿Por qué no le pusimos a la iglesia Monte Sión? ¿No? ¿Por qué no le pusimos iglesia Emanuel? ¿Por qué no le pusimos iglesia El Divino Redentor? Porque hay muchas iglesias que tienen estos nombres. ¿Por qué el pastor en su marihuanada le puso iglesia Vínculo? ¿No? ¿De dónde surge este nombre? Bueno, voy a tratar de explicarte hoy con la palabra de Dios por qué este nombre, ¿no? Entonces vamos a orar. Si eres visita, no te espantes, vas a entender el porqué de lo que nosotros hablamos como evangelio. Así que si nunca has escuchado qué es el evangelio, hoy va a ser un buen día para que tú puedas escuchar esta verdad del cielo. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias porque nuestro nombre no tiene absolutamente nada que ver con algo terrenal. Ahí en Efesios 3, en la lectura que hacíamos, dice, de quien hemos recibido, toda familia ha recibido un nombre, Señor, y es de ti, Cristo Jesús. Así que gracias porque nuestro nombre tiene un cimiento, Señor, en ti y en tu buena noticia. No en nosotros como personas, no en nosotros como cultura, no en este mundo tan mínimo, Señor, sino en ti que eres eterno, Dios. Así que gracias por darnos hoy la oportunidad de poder estudiar acerca de esto. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, nosotros usábamos por mucho tiempo una palabra y todavía la seguimos usando y somos una iglesia centrada en el Evangelio. Cuando hablamos centrada en el Evangelio, tú dices, ¿y qué diferencia hay de eso a cualquier otra iglesia? Se supone que todas las iglesias deberían de estar centradas en el Evangelio, pero no sé si sea así. Por lo menos nosotros queremos enfocarnos en esto. Y debido a que somos una iglesia centrada en el Evangelio, nuestra historia de redención y reconciliación son las que informan y forman nuestra cultura. Sé que esto vas a decir, como veo tu cara desde aquí, así de, yo estoy acordándome que ayer en la noche cené tacos y que tengo sueño. Así que voy a tratar de explicarte esto. Cuando tú lees la palabra de Dios y encuentras en la palabra de Dios el Evangelio, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que Él dice que amó a la iglesia.
porque la iglesia es pecadora. Y el evangelio da forma a la iglesia. ¿En qué? En que sabemos que Dios nos acepta no por lo bueno que seamos, sino porque Dios ama y perdona a su iglesia. ¿Es cierto o es falso? Esta es una verdad del evangelio. El evangelio dice que Dios ama y perdona a la iglesia por medio de Cristo. Pero llega un punto en el que ahora nosotros nos relacionamos y entonces tenemos conflictos. Y pasa de repente la esposa que viene y dice, es que mi marido es un desgraciado, y es que mi marido ya no lo aguanto más, y viene el marido de repente y dice, no, y la conocieras a ella, es la serpiente del huerto. Entonces, aquí es donde aplicamos. ¿Conoces el evangelio? ¿Qué dice el evangelio? Que Cristo amó y perdonó a su iglesia, ¿sí o no? No, pues sí. Bueno, el evangelio forma tu matrimonio, pero el evangelio también lo informa, porque la palabra dice que así como Cristo amó y perdonó a la iglesia, tú tienes que amar y perdonar a tu esposa, tienes que amar y perdonar a tu esposo. El evangelio no solamente da forma, no solamente moldea nuestras vidas, también informa cómo tengo que hacerlo, como Cristo lo hizo. ¿Ok? ¿Entendemos esta parte de que el evangelio forma e informa a la iglesia? Ojo, la iglesia sin el evangelio, ¿sabes qué es? Un club. La iglesia sin el evangelio, ¿qué es? Un grupo más. La iglesia sin el evangelio es una religión. Nosotros no queremos llegar a eso. Por lo tanto, vamos a ver dos cosas, dos aspectos importantes. El primero es nuestra historia de redención. El evangelio nos va a ilustrar, nos va a dar, nos va a proporcionar nuestra historia de redención. Y esta historia es de todos ustedes. Todos los que están aquí deben de conocer esta historia. Por ejemplo, te voy a hablar de algo que estaba pasando ve la palabra, escuelita dominical. ¿Cuántos conocen ese concepto? Alabado sea el Señor por los bautistas, ¿no? La escuelita dominical. Es más, hay hasta canciones de Manuel Bonilla que hablan de la escuelita dominical. Pero en la escuelita dominical se nos daba una historia en la que tú llegabas y te decían, conoce a Josué, varón valiente, y llevaban al niño a que fuera como ¿quién? Como Josué. Pero nosotros tenemos algo en Kids que se llama Proyecto Evangelio, porque nosotros no contamos la historia para niños como si fueran hechos aislados de diferentes héroes. Hablamos de un solo héroe, que cuando vemos a Josué nos muestra cómo es el verdadero héroe, que es Cristo. Cuando vemos a Moisés nos muestra al verdadero héroe. Bueno, tenemos una historia de redención en toda la Biblia que nos muestra a un solo redentor. Pero para eso tenemos que conocer la historia. En primer lugar, el primer capítulo de esta historia se llama La creación. ¿Cómo comienza todo? Dios creando. No porque Él necesitara. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor, si me acompañan. Hay un chorro de versos, no lo vamos a ver todos. La idea es que si quieres tomarle una foto, quieres la diapositiva, tú luego la estudies, para que sepas por qué la historia de redención habla primero de una creación. En Génesis 1:1, por favor, si lo lees conmigo, dice, en el principio creó Dios. ¿Qué cosa creó? Ojo, date cuenta que aquí inicia con Dios creando, no con nosotros. O sea, lo que ya existía dio inicio a algo que creó. Dios existía y creó ¿a qué? A un mundo. Pero date cuenta que es un ser infinito, es un ser eterno, existía antes de que este mundo existiera, es un ser que no cambia, es inmutable, y Él creó todas las cosas de la nada. Esto va muy en contra de lo que tus hijos aprenden en la escuela cuando les enseñan el evolucionismo. ¿Te acuerdan, chavos? ¿Sí lo recuerdan más o menos todavía? Y les enseñaron algo que se llamaba la teoría de ¿qué? De Pangea,
que de repente explotó algo y ¡puf! Aquí estamos. ¿Sí o no? Nosotros no somos ni evolucionistas ni pangeístas, nosotros somos creacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Dios creó al mundo. Ahora, ¿por qué Dios creó al mundo? En algún momento escuché un pastor que dijo que Dios creó a los ángeles para recibir adoración. Dios creó a el hombre para recibir adoración. Y eso es totalmente errado, porque Dios no crea nada porque Él necesite algo. Dios ya existía. Un solo Dios con 3 personas. Ellos existían en comunidad, no hacía falta nada. Pero entonces vemos que Dios creó porque Él es perfecto. Y parte de su ser, que es creador, Él creó de manera perfecta algo que se llamó mundo, hombres. Ojo, familia, la creación inicia con Dios, no con nosotros. Nosotros no somos necesarios para que Dios exista. Dios creó todo no porque Él necesitaba algo, sino más bien porque el rebose de su perfección lo llevó a crear algo. Ahora, Dios creó al ser humano y dice Génesis capítulo 1, versículo 27, si lo quieres leer ahí conmigo, por favor. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? Ojo, con este versículo, por eso el feminismo, por eso la nueva ideología de género, por eso todo esto odian a los cristianos. Y son antisionistas, o sea, están en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro. Dios creó solamente 2 géneros: tuerca y tornillo. ¿Sí me explico con esto? Dios creó, y lo dice muy claro, creó al hombre a imagen suya. A imagen de Él lo creó, varón y hembra lo creó. Ojo, nosotros no somos feministas, pero no rechazamos el feminismo. Nosotros no somos tampoco machistas y no rechazamos el rol del hombre. Ojo, nosotros creemos que la mujer tiene un valor intrínseco que se llama diseño, imagen, sencillo. Nosotros respetamos a la mujer por lo que es, creación de Dios, no porque una ideología lo quiere defender. Pero aquí lo dice, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué pasó, Héctor? ¿Por qué todo cambió? Ahora lo vas a entender. Porque Él creó todo esto, un mundo perfecto, un mundo sin problema, un mundo que estaba un hombre y una mujer, que creó a estos 2 seres con su imagen, con su semejanza. Todo era bueno. Si tú lees el capítulo 1 de Génesis, dice en cada parte de la creación, creó Dios los cielos y la tierra, creó el sol y vio Dios que era bueno, creó la luna, vio Dios que era bueno, creó todo esto. Ojo, si te sabes los 6 días de la creación como buen maestro de escuelita dominical, mis respetos para ti. El 6º día, ¿qué creó Dios? Al hombre. Pregunta con la que se rompen el coco los maestros: ¿y en qué momento creó a la mujer? Ahí te la dejo. Pero vemos que la historia nos dice que todo era bueno, todo era perfecto. Imagínate al hombre viviendo en perfecta paz, estabilidad, armonía, plenitud. ¿No te gustaría vivir ahí? Y estaba casado, ¿eh? Ojo, la culpa no es la mujer. Esa es la creación. Nuestra historia de redención nos habla de una creación perfecta, pero también nos habla de un momento en el que todo se pudrió, como dice el argentino. Se pudrió todo. Se acabó, colapsó. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre: mira, tienes miles de árboles para comer, solamente de ese árbol no comas. El hombre va y le dice a Eva: ni tan siquiera lo mires, ni lo toques. Y se le presenta una situación en la que, ojo, el hombre fue creado para adorar a Dios, para disfrutarlo, para amarlo, para satisfacer sus necesidades en Él y para servirle. El trabajo era parte de la creación perfecta. No le dijo Dios: ponle nombre a los animales. No le dijo Dios todo lo que tenía que hacer, y disfrutaba de eso el hombre. Pero llegó un punto de un colapso, cuando llegó la serpiente y le habló a Eva. Y eso lo encontramos nosotros en Génesis 3, 1 al 7, que no vamos a leer. Pero dice que le empieza a decir:
oye, ¿ya viste este árbol? Y ahí se conocen las grandes mentiras que la serpiente le dijo. El padre de la mentira, Satanás, desde antes de que el hombre fuera creado, Satanás ya era caído, ya tenía un problema, se ensoberbeció y él le dijo, no, es que Dios es malo, no quiere que tú conozcas el mal. ¿Ya conoces el bien? No, le dijo, él no quiere que tú conozcas bien y mal. Y entonces la humanidad, ahí representada en Eva, pasó algo. Escuchó la mentira, consideró la mentira, creyó la mentira y actuó en base a la mentira. Y la mujer comió. No sé si era una manzana, algunos dicen que era manzana, era un fruto prohibido. Y ojo, Adán no es que no lo vio, porque nos enseñaron en la clase de escuela dominical que Adán regresó del bosque como Caperucita, ¿no? Y de repente, ¡ay, ya eres pecadora! O sea, no. Adán estaba, dice la Biblia, ahí en Génesis 3 lo dice, Adán estaba viendo todo, pero el muy desgraciado se quedó viendo y dijo, ojo, no existía el pecado y este era un desgraciado ya, ¿no? Porque dijo, pues a ver, ¿qué es morir? Que lo pruebe ella. Y como vio que la mujer seguía igual, dijo, pues no se deformó, tampoco pasó otra cosa. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Pues nada, tiene razón la serpiente. Dios no está mintiendo. No pasa nada. Come del fruto y pasó lo peor. El ser humano que fue creado para la gloria de Dios, ahora con esa decisión empezó a vivir para su propia gloria. Empezó a buscar sus deleites, empezó a buscar lo que él quería, empezó a ver lo que él necesitaba satisfacer. La curiosidad mató al gato, dice el dicho. Bueno, eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Pero el punto es que nos pasaron a traer a todos. Porque después de Adán, todo el que nace, nace con esta situación. Nace con pecado. Sumieron al mundo entero en una oscuridad y en un caos por causa del pecado. Date cuenta cuál fue lo primero que pasó. Tienen dos hijos, Caín y Abel. De repente Abel sale, entrega una ofrenda, Caín no le gusta y Caín lo regaña, Caín entrega la mediocridad, Dios le dice, oye Caín, ¿qué onda contigo? O sea, imita a Abel, mira, te entrega lo perfecto. Y a este vato, todavía Dios le habló y le dijo, guarda, el pecado te está asomando, te quiere devorar. Caín le vino valiendo sorbete, se sale con el hermano, lo mata al hermano. Oye, en un 2x3 acabó con el 25% de la humanidad. Ahora nada más era Caín, Adán y Eva. Dime si no vivimos en una sociedad en la que, ¿lo viste la semana pasada? Un narcoinfluencer, situado fuera de un Kentucky Fried Chicken, llegan dos personas y con un revólver en mano lo matan. ¿Sí vieron esa noticia? Y tú ves la sociedad, está envuelta en delincuencia, cárteles peleándose por terrenos, pero no solamente eso, vemos una sociedad en la cual está sumida en este pecado, en la oscuridad, en el terror de esto, homicidios, ataques, demás. ¿Por qué? Porque el pecado es el que reina ahora. El ser humano pasó de un mundo perfecto a un mundo en caos. El ser humano prefirió regresar al caos del cual Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía y regresar a ese caos. Y desde ese momento el ser humano se vuelve pecador. No porque comete un pecado, porque tiene la predisposición dentro de él a hacer el mal. Y el pecado trajo dos consecuencias muy grandes. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, por favor. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, la primer situación que trae el pecado, la primer consecuencia que trae el pecado en nuestra vida, ¿sabes qué es? Nos esclaviza. Efesios 2, 1 al 3 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y hacemos por consecuencia, mira, vamos a leerlo, ve ahora Efesios 2, 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. El espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Y mira lo que hacíamos. En las pasiones de nuestra carne.
o sea, en nuestros deseos, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Familia, hay dos drásticas consecuencias. El pecado nos esclaviza, pero lo que muy pocos ven, nos condena. Y quiero que por favor veas un pasaje en Nahum capítulo 1, versículo 2. Ese libro está complicado, está como en la página 890 por ahí así de tu Biblia. Bueno, de la que tenemos aquí. Cuando lo tengas, por favor, quiero que lo veas y lo leamos juntos. Nahum, si lo tienes en tu app, es mucho más rápido de buscar. Nahum capítulo 1, versículo 2. Ojo, otro pasaje que no lo vamos a buscar, pero dice, la paga del pecado es muerte. Porque el pecado esclaviza, pero el pecado condena. Mira, yo he hablado con gente que dice, es que todo esto que yo tengo y que yo pienso que es natural, que yo pienso que está bien, ojo, no lo puedo dejar, porque soy esclavo del pecado, la Biblia lo está diciendo. No puedo abandonar este tipo de vida. Ya mi mente piensa conforme a eso, mi corazón, mis sentimientos sienten conforme a eso, porque ya hay una depravación en el hombre, ya se desvió. Ojo, Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dicen que el hombre se ha ido tras esa naturaleza al punto de acostarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Algo que Dios definitivamente reprueba. Pero ojo, ese amor de Dios se convierte, se transforma en ira en el momento del juicio. Mira lo que dice en Nahum capítulo 1 versículo 2. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios. Él guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. ¿Puedes ver aquí la naturaleza de Dios? ¿Y puedes ver aquí la naturaleza del pecado? Dios te creó perfecto, sí, en el Adán. Y después de Adán, por culpa de ese desgraciado, ahora nosotros estamos cargando con una culpa y una condena y ya tenemos una predisposición. Hay algo en mí que me lleva a pecar, a pensar de manera diferente, a tener una distorsión en cuanto al sentimiento, en ver de manera diferente el sexo, en ser un apostador, en descontrolarme. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema. Nací siendo pecador. Yo no soy pecador porque peco. Yo soy pecador porque el pecado vive en mí. Eso lo dice la palabra. Pablo lo dijo en Romanos 6. Hallo una ley en mí. El querer hacer el bien está, pero no el hacerlo. Y el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, ese hago. ¿Por qué? Porque tengo en mí esa predisposición. Ahí te das cuenta del amor del Señor a tu vida, porque viéndote en esa condición caída, ¿qué necesitamos en medio de todo esto? Cualquier película te lo pone. Mira el deseo del mismo Marvel, mira el deseo de DC Comics, mira, todo tiene una complicación. ¿Y qué provee Dios? Un Salvador. Sin que tú lo pidieras. En el plan eterno del Señor, según Efesios 1, Él desde antes de la fundación del mundo vio este problema y Él creó una solución. Y nuestro superhéroe no tiene que ver con que tenga dinero, con que tenga capacidad. No, nuestro superhéroe, más allá de eso, nuestro Salvador y Redentor, ignora cuando el hombre le dio la espalda y decidió ir tras su propia gloria, y Dios por su propia gloria le provee al hombre un Salvador. ¿Por qué? Porque tu situación de drogas, tu situación de sexo, tu situación descontrolada de deudas, tu situación descontrolada de apuestas, tu situación y atracción hacia el sexo, hablando de que eres un empedernido compulsivo con la pornografía, todo eso está manifestando, necesitas a un Salvador que te libere de esa esclavitud y que te quite la condena. Pero parece que los cristianos predicamos más que en Cristo se acabó la condena y no vemos que en Cristo se acabó la esclavitud al pecado. Y es ahí donde nace el capítulo de la redención. Necesitamos un Salvador, un Redentor, un Libertador que nos rescate de la esclavitud, que nos quite la condenación del pecado, pero que restaure este mundo al bien original. Dime si no, los políticos que promueven, si votas por mí todo va a cambiar. Cállate, esto se va a poner peor. No confíes en ningún hombre. No, es que si tú vienes a mi iglesia todo va a ser diferente. ¿Pues qué te dicen, Cristo?
Tú no necesitas otra iglesia, no necesitas otro partido político, tú necesitas a Cristo. Porque en tu redención que tú necesitas, Él ya proveyó a un redentor. Pero ojo, este redentor debía tener dos características importantes. En primer lugar, totalmente humano, y en segundo lugar, totalmente divino. Totalmente humano porque debía de pagar la deuda que un desgraciado rompió un plato y se acabó con toda la vajilla, y necesita que venga un hombre y que pague esa deuda. Pero un hombre que fuera perfecto, que no pecara. Un hombre que no tuviera culpa de nada y que fuera inocente. Un hombre que fuera justo. Y ahí nosotros tenemos a un hombre que nace de una mujer, que vive una vida sin pecado en carne y hueso, que es tentado en el desierto con la misma prueba que fue tentado Adán y Eva, y él no come. Un hombre que lo tienta 3 veces, Satanás no cesa, no para, él dice, quiero que Cristo sea pecador, y no lo logró. Pero un hombre que por la perfecta obediencia, según lo que dice Romanos 5:8, y ojo, este pasaje es crucial para nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aunque no merecíamos su salvación, Cristo murió por nosotros. Él se sube a la cruz, Él experimenta un dolor cuando lo golpean. ¿Te acuerdas en el pretorio romano? ¿Te acuerdas cuando lo crucifican? Y cuando clama arriba de la cruz y dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor ya lo había visto como hijo, pero llegó un momento en el que el Padre le dio la espalda al Hijo. Jesús no dejó de ser Dios, Jesús no perdió su naturaleza divina. Jesús, el hombre inocente, totalmente Dios, estaba cargando con tu culpa y con la mía. Y le estaba diciendo al Padre, lo que hizo Adán en el huerto, por favor, yo lo quiero cargar, yo me hago responsable, yo no soy pecador, pero yo me echo la culpa por ellos. Y en ese momento la palabra dice que el justo por los injustos muere en una cruz para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Eso lo cantaste hace un momento. No lo puedo entender. ¿Cómo es que antes yo era enemigo y ahora me llama hijo? No lo puedo entender. ¿Cómo es que antes yo era culpable y ahora me llama Amy inocente? Créelo, porque tú no hiciste nada para ganarte la naturaleza pecaminosa. Lo hizo Adán y la recibiste. Y estás viviendo como un pecador. Pero créelo, porque tú no vas a hacer nada para recibir la naturaleza santa. Pero Cristo se echó la culpa para que tú la recibas. Y ahora yo empiezo a vivir una vida diferente, en donde mi atracción hacia el sexo igual al mío cambia. En donde ahora lo que ahora quería robar ya no me lo robo, sino que comparto, porque tengo una nueva naturaleza. No soy como el perro que vuelve al vómito, ni como el cerdo que se vuelve a echar en el lodo. Porque Cristo hace un cambio en nosotros. El marido infiel se vuelve fiel. La mujer que no se somete empieza a someterse. El hombre chismoso, con creador de problemas y con conflictos, empieza a cambiar, porque sus afectos empiezan a cambiar. El hombre que odiaba a la iglesia y no quería tener comunión con ella, ahora ama pasar tiempo en su iglesia. El hombre que no le quería servir a nadie, ahora le sirve a su pueblo. Por el amor al cielo, voltea a ver, tienes un redentor. Totalmente hombre y a la vez totalmente Dios. Él nunca pecó. Jesús borró la deuda que teníamos. Tú no la vas a poder borrar. Es más, aunque tú mueras en la cruz, Dios no va a aceptar tu sacrificio porque eres pecador. Tú nunca entregaste 2 palomas. Tú nunca cumpliste la ley a la perfección. Tú no visitaste el templo. Tú no hiciste nada que los judíos pedían para obedecer la ley. Cristo sí lo hizo. Porque es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Tú no puedes ser libre de la antigua vida que tenías. Solo Cristo lo puede hacer. Conozco un hombre que anda allá atrás. 26 anexos el Freddy. 26. No podía abandonar droga. Ahora velo. Ahora no puede dejar la comida. Cristo cambia. Y tienes que parar de tratar de cambiar tú, porque esa es tu moral. No te puede cambiar tu misma naturaleza. Ella te engaña. Tienes que rendirte a Cristo. Yo pongo el ejemplo de Freddy no porque sea perfecto, sigue teniendo sus luchas, pero conoce a alguien que ahora lo liberó. Familia, pero Cristo no solamente nos liberó de la culpa del pecado, nos liberó de las consecuencias que el pecado traía.
Porque al tercer día Él resucita y acaba con la muerte, acaba con todo el miedo que iba a pasar. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a morir eternamente? No. Él vence el pecado, Él vence la muerte y Él vence el infierno. A tal punto de que después de morir y Él estar en la tumba, baja a lo más profundo del infierno y proclama su victoria diciendo: se les acabó, perros. No dijo eso, no, pero para que lo entiendan. Y Él hace una promesa enorme en Apocalipsis 21:5, por si quieres votar por el próximo morenista que viene, o no sé por quién quieras votar. Él no va a hacer nueva todas las cosas, Cristo sí. Apocalipsis 21:5 dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es lo que esperamos. Ahora, en el capítulo 4 de nuestra historia, creación, capítulo 1, caída, capítulo 2, redención, capítulo 3. Si lo ves, Dios crea, perfecto. El hombre echa a perder todo, como siempre. Y luego llega Cristo y salva, redime todo. Y te lo promete. Y ahora viene la cuarta parte, que es nuestra historia en este momento. Somos nuevas criaturas. Ya sabes ese versículo de modo que todo aquel que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Chavo, ¿fuiste a cuántas escuelitas bíblicas de verano y cantaron esa canción? Bueno, ahora nosotros podemos experimentar la salvación personal de Dios y ser agentes de su redención. Mira, ¿qué tienes que hacer para experimentar esta salvación? ¿Pagar? ¿Venir a la iglesia? ¿Ser una buena persona? ¿Portarte bien? Tener fe. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, es un regalo que Dios les ha dado, no por obras para que nadie se lo ríe. Tus obras no sirven, tus obras te condenan, por muy buenas que sean. Lo que tú necesitas es fe, confiar en la obra que Cristo ya hizo, confiar en que te está regalando la vida eterna, confiar en que su Espíritu viene para transformarte, confiar que el Evangelio es poder de Dios. Héctor, ¿y cómo puedo confiar? Todos los días confías. Por el amor al cielo, voltea a ver. Te levantas en la mañana, pones el horno en microondas y estás confiando en que esa cosa está calentando. ¿A poco estás viendo que hay una llama de fuego adentro? No, pero lo calentó. Confiaste para venir aquí. ¿Cuántos agarraron un Didi y un Uber? Le pusieron que quieres ir a iglesia tal y llegaste. Tú te metiste en el teléfono ni viste si te dio una vuelta por periférico, te trajo. Confiaste. Nos subimos a un avión. Ni conocemos al piloto. Yo ni sé si estudió. Pero yo ya me subí, confié. Voy arriba, me lleva al destino, bajo y digo, qué bueno, no me he muerto y he subido a varios aviones. Llegaste al doctor, te dijo que tienes una enfermedad y que hay que operarte. Ese vato te durmió, no supiste qué te hicieron en el quirófano, pero tú confiaste. ¿Por qué te cuesta confiar en Dios? ¿Por qué te cuesta depositar toda tu confianza en Él? Si estos, siendo humanos, pecadores, fallan, ¿por qué no puedes confiar en Dios? Hoy es momento de confiar en Él. Salmos capítulo 31, versículo 14 y 15 dicen: pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis años. ¿No puedes decirle eso a Dios? No, no puedes. Si puedes, gloria a Dios, porque Él te lo está regalando. Si puedes hoy decirle, yo sí confío en Él, no te jactes de que tú sí pudiste y tu familia no. Dale gloria a Dios porque Él te lo concedió. Y si no puedes, ve al Padre y dile, dame ese regalo de creer en ti, de confiar ciegamente en ti. Y no sé si ustedes ya fueron a ver Spider-Man, pero al final de la película de Spider-Man todos se quedaron, ¿sí o no? ¿Quién se salió? No sé. Solamente los que no saben esto se salen. Pero la mayoría se queda. Y ven al gordito que sale y dice que le puso una app a Spider-Man. Ya se las spoileé. Y yo ni la he visto. Pero a mí me lo hicieron y se la voy a hacer a ustedes. Todos llegábamos a ver Marvel y ¿qué esperábamos? Espérate, no te pares que va a venir a escena ¿qué? Postcrédito. Ya te quedas hasta ver las de Pedro Infante a ver si sale algo, ¿no? No, en esa no hay postcrédito, familia. Familia, quiero que te des cuenta de algo. Esta historia no ha terminado. Esto continúa. Soy una nueva creación, sí, pero hay una escena en la que estamos viviendo ahora como una escena postcrédito, porque nos está diciendo esta historia continuará. Dios ha prometido que Jesús volverá. Juzgará el pecado y va a hacer nuevas todas las cosas. Este mundo va a ser diferente.
Este mundo no va a ser igual. Esa es una gran verdad que Él ha prometido. Es una escena postcrédito la que estamos viviendo, en la que Él está juntando gente de toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua. Logró traer una reconciliación entre judíos y gentiles, y ahora son un solo pueblo que se llama iglesia. Nos dio a nosotros, y aquí por sí, te quiero decir algo, y recuerda la escena. Jesús está con sus discípulos, ya se va y les dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto ve y haz discípulos. Y ahí está el nombre. Porque los que tenemos la capacidad de ir y somos el vínculo para que la gente sea salva, estás ahí sentado y eres tú. Dios nos confió esta misión a nosotros, nos invitó. Somos el vínculo entre el cielo y la tierra. Porque la gente no conoce a Cristo y tú sí, y tú lo puedes dar a conocer. De eso se trata, iglesia, vínculo. Vete a la última diapositiva, por favor, porque ya no me da tiempo de ver el segundo punto. Me quedé en deuda. Lean, por favor, 2 de Corintios 5, 18 al 21. Hace 10 años, en el año 2016, siendo totalmente más soberbio de lo que soy ahora, le dije a mi esposa que tenía que renunciar. Dejó su trabajo. ¿Qué edad? Creo que Mati tenía como 4 años. Creo que Camila tenía 6. Y ahí llegó Héctor. Me sentí Hernán Cortés en Campeche. Voy a plantar una iglesia y va a funcionar. Dios me quebrantó y me humilló y me dijo: no eres tú. Fracasé. No digo que mi familia fracasó. Ellos dieron todo en la cancha, como Argentina. Dimos todo. Y nomás no se dio el gol. No hubo nada. 2 años haciendo todo. Regresamos a Puebla. Regresé, como dice el Chavo el 8, como el perro con la cola entre las patas. Yo me veía decepcionado. Ya no se puede hacer otra iglesia. Mi familia se estaba destruyendo, hablando de mi matrimonio. Y esto me animó. 2 de Corintios 5, 18 al 21. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos: reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Encontré el logo apenas y casi me muero. Nuestra iglesia se llamaba Iglesia Cristiana Reconciliación. Y miren, familia, es la otra, por favor. Otra. Hay 4 funciones cruciales en este pasaje que la teología bíblica nos arrojan a nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Y esto me levantó. Dios, este no es mi ministerio, es el tuyo. Esta no es mi misión, es la tuya. Este no es mi llamado, es el tuyo. Esta no es mi iglesia, es la tuya. Y tú me has dejado un trabajo a mí. Hay 4 vínculos en este pasaje. Número 1, el vínculo de embajador. La iglesia debe ser una embajada del cielo. No un lugar donde la gente le estemos diciendo que es pecador y que se va a morir y se va a ir al infierno. Un lugar donde la gente es aceptada, es amada, y donde se ve con la capacidad de cambiar, de ser transformado. Donde se ven con la gracia de Dios para no recibir culpa, sino recibir libertad. Para no recibir condena, sino recibir perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a iglesias donde nos han recordado siempre que somos una basura? Perdónenme si a veces lo hago, pero nunca he dejado una predicación en la que no hayas conocido el camino al cielo y el evangelio. Nunca. Porque yo también soy una basura. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar
a los sabios. De lo que no era para avergonzar a lo que es. Porque es por Cristo. Familia, somos el vínculo embajador. La iglesia es una embajada del cielo. Y no aquí, cualquier iglesia. Tu casa es una embajada del cielo. La gente pecadora llega y tiene que verse ahí aceptada, amada, querida, valorada, aceptada, porque somos Cristo en esta sociedad. Somos un vínculo encarnado. No es posible que la gente no pueda ver cómo va a ser redimida y cómo va a ser reconciliada con Dios si a ti no te ve como redimido y reconciliado. No podemos hablar de algo que no estamos encarnando. También somos un vínculo experiencial, porque somos un canal de gracia. La gracia que recibimos, esa gracia damos. A como Dios nos perdonó, así perdonamos. A como Dios nos aceptó, así aceptamos. Pero también la palabra nos dice que somos un vínculo memorial. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos cada una de la vida de nosotros, recordamos algo. Éramos pecadores perdidos. Y ahora, cuando vemos un bautismo, cuando vemos una cena del Señor, recordamos, soy un pecador, pero perdonado. Tengo vida eterna en su gracia. Y eso lo experimento. Y cuando llega una consejería, mi consejero no me dice, es tu culpa. Mi consejero me dice, en Dios hay salvación, en Dios vas a poder. Cuando llega un discipulado no me dicen, tú tienes que poder. Cuando llega un discipulado me dicen, ya Cristo pudo por ti. Ahora sí, nuestra visión, si la puedes poner, Suri, por favor. Con esto acabo. Nuestra misión es ayudar a las personas a conectarse con Dios por medio del Evangelio, a ser transformados en Cristo y enseñar a otros a seguir a Jesús. Esa es nuestra misión. Nuestra visión, por favor, es llegar a ser esa comunidad transformada por el Evangelio. No queremos solamente ser una iglesia donde se canta bonito, donde se predica bonito. No queremos ser una iglesia en la que vienes y es muy padre el ambiente. No queremos ser un grupo de élite, no queremos ser un grupo social. Queremos ser una comunidad no informada, transformada por el Evangelio, que es accesible a todos para que los guíe a experimentar a Dios. Eso somos, familia. Somos iglesia vínculo. Y ojo, jamás lo dejamos de ser. Eso estaba en nuestro ADN. Somos esa familia que se juntaba en casa de Rubén y Brenda para comer y para grabar un servicio en vivo. Los que saben de esto han de recordar. Somos esa familia que se juntaban aquí 16 gatos locos a poner líquido en el piso para que la gente entrara. Somos esa familia que vio crecer este lugar. Hemos perdido a varios y ha dolido. Pero se trata no de nuestra gloria, se trata de la gloria de Dios. Y vivimos para eso. La pregunta es, ¿cuál es tu parte en esto? Tú eres un pequeño Cristo. Y donde tú estés, hay un pedazo de cielo. Y por medio de ti, el pecador va a llegar a entender que puede ser redimido y reconciliado. Porque tú eres ese vínculo en cada lugar donde estés. ¿Lo estás haciendo? Si tú no eres creyente y vienes por primera vez, te digo algo, Dios te ama, entregó a su único hijo, pon tu fe en Él. Si me aceptó a mí y aceptó a toda esta bola de pecadores, también te va a aceptar a ti. El Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él murió por ti porque sabía que tú no ibas a morir por ti mismo. Pon tu fe en Él, confía, cierra tus ojos y dile, gracias Padre porque tú me perdonas. Recibe el regalo de vida eterna y recibe a ese Santo Espíritu y recibe todo el pack que te da Dios del cielo. Es hoy, no esperes llegar allá. Y si tú eres creyente, amigo, hermano, has sido redimido y reconciliado para llevar a otros a la redención y a la reconciliación. ¿Lo estás haciendo? Esta iglesia te necesita y te invita a ser parte de ella.